En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión, ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión, brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Dios? El perdón es una llave que abre muchas puertas. Amén. Mira lo que dice Proverbios 17:9, dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Yo veía este versículo y pensaba en mi niñez, en la escuela, en el colegio. El que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Te recuerdas cuando tu mejor amigo tuvo un problema con algún X o alguna persona, algún niño, otro niño del colegio, y te prohibía terminantemente que le hablara a ese? Y si tú le hablabas, ya no era tu amigo. Eso lo sabía el Señor antes de que nosotros lo hiciéramos. El que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Escúchame, la muestra de perdón más grande la dio el Padre a través del amor mostrado hacia nosotros por haber enviado a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para perdonar a la humanidad. El amor más grande que nosotros hayamos experimentado jamás es el amor de Jesús. Pero el perdón más grande que alguien ha hecho por nosotros lo hizo el Padre al enviarnos a Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados. Todos, completamente toda la humanidad era considerada pecadora. Pero el Señor, el Padre, mandó a su Hijo como una muestra de reconciliación con la humanidad, de perdón hacia la humanidad. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El perdón crea fortalezas espirituales en tu vida. Escucha, una persona que perdona puede lograr y alcanzar cosas que antes no podía, pero también puede vivir una vida de paz y de plenitud que antes no experimentaba. Una persona que perdona es una persona que crea una fortaleza espiritual diferente a otros. O una persona que no perdona crea fortalezas en su vida negativas también. La gente no se acerca, la familia no experimenta plenitud, no experimenta felicidad. Pero si nosotros queremos avanzar en nuestra vida, tenemos que aprender a caminar y andar en el perdón. El perdón es una virtud de los que la ofrendan, de los que la dan como un obsequio, como un regalo. Me gustaba mucho la conversación que tenía Jesús con Mateo y le decía: Mateo, perdonar es un obsequio, perdonar es un regalo. No pedimos perdón para ser perdonados, pedimos perdón para arrepentirnos.
Por eso pedimos perdón, para arrepentirnos. Y el regalo que recibimos por ese arrepentimiento puede ser que la persona a quien hemos ofendido nos extienda el perdón. Escucha, el perdón te hace olvidar completamente la falta cometida o la falta que alguien cometió contra ti. Por supuesto, algunos me pueden decir, pastora, pero es que no puedo olvidar. El tema no es de olvidar o seguir recordando. El problema es cómo lo recuerdas. Definitivamente la mente es un banco de memoria y nosotros allí recordamos muchas cosas. El tema es cómo lo recuerdas. Hay gente que puede decir, no, mira, yo no tengo rencor en mi corazón. Eso solamente lo sabemos en la forma como hablas o dejas de hablar de la persona que te hirió. ¿Cómo así, pastora? Bueno, tú sabes cuando una persona tiene falta de perdón o no tiene rencor en su corazón, o tiene rencor en su corazón por alguien. Cuando tú le preguntas por esa persona, mire, ¿cómo está tu papá o tu mamá o tu? Bueno, no, bien, su vida, ella por allá, yo por aquí. Falta de perdón. Mira, ¿cómo está el amigo? Que tengo tiempo que no te veo con él. Bueno, mira, yo tengo tiempo también que no lo veo, pero listo, tú sabes que tuvimos un pequeño problema, pero no, yo no guardo rencor en mi corazón. Eso sí, lejos de mí. Falta de perdón. Todavía hay rencor en el corazón. El rencor y la falta de perdón es como una herida sangrante. Es como una laceración que está allí abierta. Y si una herida está abierta y está sangrando, es una herida que puede llegar a infectarse. Y no solamente puede causar una infección que afecta la vida del que la tiene. Cuando estoy hablando de una infección, es que trae amargura al corazón, trae rabia, trae resentimiento, trae ira, trae enojo, angustia. La gente que tiene falta de perdón es una persona que anda angustiada, inquieta. Mira, que me dijeron que fulanita, que fulanito anda diciendo tal o cual cosa de ti. Y como la persona tiene falta de perdón, entonces eso la inquieta, lo inquieta y la persona anda angustiada. Pero una persona que perdona es como que si dejara que Jesús pusiera la mano en la herida y la herida inmediatamente sanara y hiciera de eso una cicatriz. Escucha, una cicatriz es una evidencia física de que hubo una herida, pero también es una evidencia física de que esa herida ya fue cerrada, de que esa herida ya no duele y de que esa herida ya fue sanada. Amén. ¿Cuántas personas quieren recibir sanidad hoy en sus heridas? Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de sanidad, queridos hermanos. Siempre voy a predicar acerca de esto. Sé que hay gente que dice, pastora, necesitamos escuchar palabras que nos lleven a nosotros hacia el arrepentimiento, que nos lleven a nosotros hacia conocer a Cristo, a Jesús. Pero hay gente que no puede vivir una vida plena en Cristo. Porque aunque vino un día y confesó a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, aunque viene a la iglesia y sirve en la iglesia, aunque tiene llamado y hace las cosas para Dios, todavía alberga rencor en su corazón. Todavía cualquier cosa que alguien le haga, cualquier ofensa que alguien haga contra él o contra esa persona, contra ella, esa herida lo incomoda, lo inquieta. No quiere decir que nosotros no seamos como seres humanos, esas cosas nos causan dolor. Pero yo te voy a enseñar más adelante algo que me ha dado mucho resultado y sé que en el nombre de Jesús también puede ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Escúchame, el que perdona denota superioridad sobre el ofensor. Solemos pensar que el que perdona es débil o que pedir perdón es debilidad. Y definitivamente si algo hace ver grande a alguien, es una persona que se arrepiente y reconoce sus errores. Las personas humildes, dice la Biblia, serán exaltadas. Y la humildad en reconocer nuestra falla hace que nosotros seamos grandes. Pero también la humildad en nosotros aceptar el perdón de alguien que vino y nos dijo, mira, me arrepiento de lo que hice. Y que nosotros podamos darle ese regalo y extenderle el perdón. Eso es de mucha bendición. Sé que estoy delante de personas quizás que fueron muy heridas. No es lo mismo una ofensa, una traición, quizás una murmuración, que alguien que literalmente fue
herido con una espada, una daga en el corazón por su familia, por su mamá o por su papá, con palabras hirientes, maldicientes, no solamente con palabras. Hay gente que fue maltratada físicamente, abusada sexualmente, abandonada. Hay muchas formas de ser herido, pero hoy el Señor quiere que nosotros podamos avanzar hacia el propósito y el plan que Él tiene para nuestra vida a través del perdón. Amén. Amén. El escritor William Shakespeare dijo que el perdón es una doble bendición. Es una bendición para el que recibe el perdón, pero es una bendición para el que lo da. Dígale que está a su lado, una doble bendición. La falta de perdón produce en la vida de un hombre o una mujer una herida profunda, una laceración que es literalmente un desgarro en su hombre interior. Es como una llaga que está muy profunda y que duele. Escúchame, un cristiano herido es un cristiano amargado. Un cristiano herido puede convertirse en un cristiano amargado. Y la Biblia dice que la amargura es como una raíz que brota. La persona no puede esconder la amargura. Difícilmente una persona amargada puede esconder su amargura. Y si la esconde, la esconderá de la gente, pero de Dios nunca jamás la vamos a poder esconder. Una persona amargada no necesariamente tiene que ser una persona que tiene una cara, no. Una persona amargada es una persona que no quiere tener buenas relaciones con nadie, no le interesa, no tiene ningún ánimo, ningún interés de tener una relación sana con nadie. Y son gente que dice, mira, yo mis amigos están contados con los dedos de las manos y que mira, y aquí me sobran, que no necesito tampoco tener amigos. La relación con la esposa, con el esposo es una relación que está fracturada. La relación con los hijos es una relación distante. Los compañeros de trabajo no se llevan bien con esa persona. Es alguien que normalmente se aíslan, son solos, no tienen, o sea, si tienen uno o dos grupos de amigos, están allí pendientes. Son personas que tienen complejos de persecución porque la angustia de sentirse rechazado o abandonado o traicionado los persigue. Pero los persigue porque hay falta de perdón. Y la falta de perdón crea herida y la herida trae amargura. Voy a volverlo a repetir. La herida trae falta de perdón y la falta de perdón trae amargura. Un cristiano con falta de perdón es un cristiano herido. Y un cristiano herido es un cristiano amargado. ¿Sabes algo? Satanás no te quiere sano. Satanás, que el Señor lo reprenda, te quiere herido. Satanás nos quiere, iglesia, heridos. Nos quiere amargados. Él es el que está más interesado en que tú y yo no perdonemos. Cada vez que tienes una pelea con tu esposa, con tu esposo, cada vez que tienes una disyuntiva con la gente a tu alrededor, Satanás se goza en ese tipo de cosas. Por eso es que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que promover el perdón como un estilo de vida. Amén. ¿Dónde está la gente que va a promover el perdón como un estilo de vida? Amén. Mira, una persona herida es una persona que le cuesta perdonar. Y a alguien que le cuesta perdonar es a alguien que le va a costar cumplir el plan de Dios en su vida. Una persona herida es una persona que le va a costar perdonar. Y a la persona que le cuesta perdonar es una persona que le va a costar que el plan de Dios se cumpla en su vida. Dios tiene un propósito para cada uno, un plan, un diseño. Desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya Él lo planificó con cada uno de nosotros, qué es lo que va a hacer, cómo nos va a usar. Pero Satanás siempre va a poner tropiezos delante de nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante. Y la ofensa, la herida, es una forma de trampa que Satanás pone delante de nuestros ojos. Escúchame, la falta de perdón produce en el ser humano, aparte de amargura, produce algo que se llama deseo de venganza. Y puede que nosotros no digamos, no, de verdad que yo no quiero que, no, yo hasta allá no llego, pastora. ¿Cómo sabemos que hay deseo de venganza en nuestro corazón? Porque vemos que a la persona que nos dañó le pasa algo y a la gente le entra como un fresquito en el corazón.
Bueno, no, mira, tampoco es que, ay, pobrecito, pero no, hay falta de perdón. Hay falta de perdón en el corazón. Hay un deseo de venganza disfrazado. Cuando a la persona le va bien, hay como una envidia ahí escondida, porque hay falta de perdón. Escúchame, el deseo de venganza, cuando la gente tiene deseo de venganza, quiere hacer daño al que le ofende. ¿Cómo hacer daño, pastora? Con indiferencia, con palabras, con acciones. Matrimonios que duran 2 o 3 días sin hablarse, durmiendo en camas separadas. Deseo de venganza. Amistades que están distanciadas. Y que bueno, tú caminas por aquella acera y yo por esta. No es que yo tenga un rencor contra ti, no, pero si estamos lejos, mejor. Hay falta de perdón y hay deseo de venganza. Porque es un deseo tácito, aunque está aparentemente escondido, de querer dañar a la otra persona. Porque uno piensa que si, bueno, mira, si yo no lo saludo, lo estoy dañando. Si yo no lo trato, lo estoy dañando. O sea, y nosotros en el fondo pensamos que esa es la forma de hacerle daño al agresor. No sabiendo, miren lo que Dios me mostraba, y lo dije en el video que pasamos por las casas de paz. Dios me mostraba a gente encarcelada. Dios me mostraba barrotes. Me mostraba cómo nosotros pensamos que cuando nosotros literalmente ponemos al agresor nuestro, al heridor, lo ponemos en barrotes, como en cárceles de cautividad, y los tenemos allí. No me hables, no me mires, no existes para mi vida, no quiero saber nada de ti, por ahora nada que ver contigo, y lo metemos en una cárcel. Pero ¿sabe lo que Dios me mostraba? Dios me mostraba cómo esa cárcel te venía, o sea, fue como una visión, y Dios me mostraba que la cárcel venía, y los barrotes estaban alrededor del herido. Porque la persona que termina siendo encarcelada es el herido. Y va a decir, ¿cómo, pastora? Me hirieron y también soy el culpable en todo esto. No se trata de culpabilidad ni de responsabilidad. Se trata de en qué condición estamos. Y la condición en la que nos encontramos es en una condición de falta de perdón. De falta de perdón. Porque la persona más bendecida al perdonar es justamente el que extiende el perdón. El más bendecido no es el heridor, el más bendecido es el herido. El más bendecido es el herido. Escúcheme, lo que pasa es que nosotros a veces queremos quitarle a Dios el lugar de juez y nos ponemos nosotros en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Queremos nosotros venir y decir, bueno, mira, tú me dañaste, esto es lo que te pasa, o esto es lo que debe pasar contigo, esto es lo que debería ocurrir en tu vida, esto es lo que debería de pasarte. Y nos queremos constituir en jueces, no sabiendo que Dios es el juez por excelencia. Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Escúchame, lo que pasa es que tenemos un falso concepto y pensamos que cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos eximiendo de la culpa, o eximiendo de las consecuencias, quiero decir, eximiendo de las consecuencias al heridor, y no es así. Cada quien es responsable de sus actos. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que hicieron actos contrarios contra alguien y tuvieron sus consecuencias. David contra Urías y Betsabé. David sufrió sus propias consecuencias. David tuvo que ver cómo su familia literalmente vivía las consecuencias de su pecado y de su maldad. Porque nosotros no podemos eximir a nadie de las consecuencias de sus faltas. Lo único que nosotros hacemos con perdonarlo es liberarlo de la culpa, pero no de las consecuencias. Y si a Dios le place, en su infinita gracia, amor, bondad y misericordia, librarlo de las consecuencias, eso solamente le corresponde a Dios. Amén. Amén. Escucha. Absalón es otro ejemplo, el hijo de David.
cuando quiso vengar la muerte de la violación que hicieron contra su hermana Tamar, Absalón vivió sus propias consecuencias. Jacob, la traición que hizo contra su hermano, el engaño que hizo contra su padre, vivió sus consecuencias. Moisés, el haber desobedecido a Dios, pero también el haber de alguna forma sido iracundo con el pueblo, tuvo sus consecuencias. Los hermanos de Moisés, cuando murmuraron contra Moisés, tuvieron sus consecuencias. No nos eximimos de las consecuencias, queridos hermanos, por nuestros actos contra otros. El perdón está allí como un regalo de parte de Dios, para que nosotros podamos ser libres de la culpa y de la falta de perdón. Amén. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Deuteronomio capítulo 32 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. El Señor le estaba diciendo: tranquilo, yo soy Dios y la venganza viene de mi parte. El que va a hacer justicia soy yo. Yo te pido, querido hermano y hermana que estás aquí, vamos a limpiar nuestras manos de maldad. Vamos a limpiar nuestras manos de maldad. Vamos a limpiar nuestro corazón de hambre y de sed de justicia, pero de esa justicia que es una justicia acusadora. Porque la Biblia dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero estoy hablando de esa justicia que es acusadora, que quiere que al que le hizo daño le vaya mal. Vamos a librarnos de eso. Vamos a presentarnos delante de Dios con corazón limpio y con corazón puro, porque el Señor quiere levantar una generación de personas que tengan corazón limpio y puro para poder perdonar al que los dañó. Normalmente las personas que nos hieren son las que más amamos. Normalmente las personas que nos causan las heridas más profundas en nuestro corazón son la gente que más amamos. Lo enseño en los retiros, en los encuentros, en la charla de sanidad. Pero querido hermano, hoy es tu día del perdón. Mira lo que nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 41. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Tremendo. Podemos decir: bueno, pastora, eso lo dijo la ley, Antiguo Testamento, y bueno, cuando hablan de Deuteronomio, miel, la venganza. Bueno, Señor, pastora, eso lo dice Jesús, porque bueno, Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios en persona, o sea, Él puede perdonar. Pero mira lo que dijo alguien como tú y como yo. Alguien que cometió errores como tú y como yo, que fue un heridor en un momento como tú y como yo, pero alguien que también conoció el poder del perdón. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, el capítulo 12, del versículo 19 al 21: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Escucha, querido hermano, la falta de perdón en el corazón nos va a llevar siempre a que querramos vengarnos de nuestro heridor. Pero el que tiene corazón perdonador ora a Dios para que la misericordia de Dios alcance a su agresor y lo toque. Pero también deja que Dios actúe. Deja que sea Dios. Deja que sea Dios. Yo sé que le estoy hablando a gente que ha sido herida, pero en lo más profundo de su ser. No es lo mismo quizá para algunos pensar, decir: ay, pastora, para usted es fácil perdonar una traición o una persona que, bueno, habló mal de usted, murmuró. Bueno,
Eso es fácil de perdonar. Pero ¿qué, pastora, con alguien que te golpea? Con alguien que te humilla, que te veja, que te dice que no sirves para nada. ¿Qué con las personas que debieron protegerte como tu mamá o tu papá y te abandonaron, te maltrataron? Inclusive, ¿qué si el agresor fue mi propio padre y en vez de cuidarme de que alguien me hiciera daño, fue el que más daño me hizo, quitándome la inocencia? Hay cosas que son muy difíciles de perdonar, queridos hermanos. Mi intención aquí no es predicarle algo que no esté escrito en la palabra. No es llevarlo a que usted camine en emociones almáticas que lo van a llevar no. Estoy hablándole de la palabra del Señor. Estoy hablándole del anhelo de Dios. Estoy hablando de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. El Señor sabe lo que viviste, el Señor sabe lo que pasaste. Me gusta mucho la conversación que Dios tiene con Mateo y con Pedro, aunque es una ilustración, no está tácitamente así escrito en la Biblia, pero me gusta imaginarme esa ilustración y pensar, yo pienso a Jesús y lo pienso así. Lo pienso siendo un sabio en toda la expresión de la palabra, siempre dando palabras de sabiduría. Mateo viene y le dice a Jesús: Jesús, mira cómo Pedro me trata, mira cómo Pedro anda conmigo. Y tú lo elevaste y lo pusiste como, le vas a dar las llaves de la iglesia. Y viene Jesús y le dice: es verdad que Pedro me ha molestado y ha molestado o ha desagradado al Padre con algunas acciones. Pero Jesús viene y le lanza la pregunta a Mateo y le dice: ¿tú qué has hecho? ¿Qué daño? ¿Tú le pediste perdón por lo que tú hiciste? Viene Mateo y le dice: ¿pero qué hice? No, explícame lo que hiciste. Bueno, mira, en lo abstracto no. Y creo que ese diálogo me gusta demasiado cuando Jesús le dice: en lo abstracto no. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? No minimices tu falla, Mateo, porque eso es normalmente lo que nosotros hacemos. Nosotros nos gusta minimizar nuestra falta, pero maximizamos la del otro. Minimizamos nuestro error, pero maximizamos los de los demás. Él le dijo: tú, bueno, mira, yo es verdad, creo que cobré un poquito de impuesto de más. Yo creo que, bueno, cuando Quinto me mandó a espiarlo, lo hice. Mateo empezó a caer en cuenta acerca de lo que había hecho contra Pedro. Pero es exactamente lo mismo que hace Jesús con Pedro. Pedro viene a meterle chisme de Mateo y viene a decirle: Mateo, que ahora que me viene a pedir perdón, quiere que lo perdone después de todo lo que hizo. Jesús le dice: perdónalo siempre, 70 veces 7. Sin límite tiene que ser tu perdón. Y Pedro se cuestiona: ¿cómo que lo voy a perdonar? Jesús no le recuerda o no le dice a él, porque puede ser lo mismo que tú estés pensando: bueno, pues, pastora, pero yo no le causé ningún daño a mi agresor. Pedro no le había causado ningún daño a Mateo. Pero aquí Jesús confronta a Pedro con otra verdad. Y la otra verdad con la que lo confronta es diciéndole: mira, yo a ti te perdoné. Tú no merecías mi perdón y yo a ti te perdoné. Porque nosotros solemos: bueno, pero es que yo no le hice nada a mi papá para que me hiciera tal o cual cosa. Sí, es verdad. Pero quizás nos convertimos como normalmente se convierten los heridos, se convierten en heridores. Normalmente la gente que fue herida se convierte en heridor. Y quizás no lo hiciste con tu padre, quizás no lo hiciste con tu madre, quizás no lo hicimos con las personas que nos dañó propiamente, pero sí terminamos haciéndolo con gente que no debíamos. Y andábamos con un cuchillo literalmente en las manos, dañando a todo aquel que nos encontrábamos en el camino, porque nosotros estábamos heridos. ¿Y sabes algo? Cristo nos perdonó eso. Eso ya Él nos lo perdonó. Y nosotros todavía tenemos a nuestro heridor allá, crucificado, en una cárcel,
porque no lo queremos perdonar. Dile que está a tu lado: la falta de perdón nos amarga. Escúchame, nuestro Señor Jesucristo nunca hizo nada contra Judas. Es una muestra. Nunca. De hecho, en la última cena le dio de comer. Él no hizo nada contra él. Judas solo acabó su vida. Su vida terminó como termina la vida, o como termina la historia. No la vida, voy a hablar de la historia de los heridores. Una triste historia de condenación eterna. David, aunque te di un ejemplo de David con respecto a las consecuencias por el pecado que hizo contra Urías, también tengo que darte a David como un ejemplo de alguien que sabía lo que era extender el perdón también. Él sabía que Cristo lo había perdonado mucho, que el Padre lo había perdonado mucho. Y dice la Biblia acerca de David, lo hablamos la semana pasada, David con Saúl. Nunca lo tocó, nunca habló mal de su autoridad, nunca hizo nada contra él. Saúl lo persiguió, Saúl lo aisló de su familia, Saúl dijo mentiras de él, Saúl hizo muchas cosas, lo persiguió para matarlo. Pero David le extendió el perdón. Sabemos cómo terminó la vida de Saúl. La vida de Saúl terminó en condenación. Así que dígale que está a su lado: nos conviene perdonar. Dígale que está a su lado: nos conviene perdonar. Amigos, el enemigo siempre va a querer venir contra nosotros para herirnos y sernos piedra de tropiezo en nuestro crecimiento y cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. La falta de perdón puede hacer que alguien se pierda. ¿Cómo así, pastora? Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a ponerlo en PDT, por favor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, en PDT. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Amén. La palabra ofensa aparece 3 veces en ese contexto, el versículo 14 y 15. La palabra ofensa en hebreo significa insulto. Insulto. Pero la palabra ofensa en griego viene de la palabra escándalo, que significa trampa o tropiezo. ¿Qué significa? Trampa o tropiezo. Es decir, que cada vez que él dice que si ustedes no perdonan las ofensas, está hablando de trampa, está hablando de tropiezo. Los heridores vienen como una trampa de Satanás para hacernos de tropiezo. Se lo voy a explicar de mejor forma. 5 hombres acá. ¿Dónde están los hombres de adoración y alabanza? ¿Se fueron toditos? 5 aquí. Rápidamente. Venga usted, hermano, venga tranquilo, hermano Esteban, venga. Ustedes van para allá. Ahí. Aquí, hermano Esteban. Vea para allá. Escúcheme, allá está el plan de Dios para su vida. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan para ti. Un propósito, un diseño. Algo que Él dijo: yo voy a hacer algo con este hombre, lo voy a usar para cosas grandes. Desde niño, desde que estabas en el vientre de tu madre, fuiste llamado. Si usted lee Jeremías, sabe que nosotros fuimos llamados desde el vientre. Desde el vientre. Todos los escogidos de Dios fuimos llamados desde el vientre. Desde antes de la fundación del mundo, ya nuestro nombre estaba en el corazón de Dios. Pero desde niño vinieron las ofensas.
vinieron las trampas. Cada uno de ellos representa una trampa, una ofensa, un heridor. Póngase aquí de frente a él, por favor. Cada uno de ellos representa una trampa, un heridor, que te va a impedir de alguna forma alcanzar tu propósito allá. Recuerda que Dios tiene un propósito contigo allá. Y el más interesado, iglesia, el más interesado en que ese plan no se cumpla es Satanás. Él siempre va a poner heridores. De hecho, la Biblia dice más adelante, en el 21, ponme el 21, por favor, del 21 en adelante. Pónmelo en Reina Valera. Ya va. El 6:9, perdón, Mateo 18, 6:9. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Quiero pararlo allí. Es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan trampas. Es necesario que hayan heridores. Pero esos heridores, esas trampas, esas ofensas, esas personas tendrán que verse con el Señor. Pero las trampas de alguna forma las pone Satanás para que el cumplimiento del propósito de Dios no se establezca en nuestra vida. Quiero por favor que estés aquí, porque esto puede ser una revelación que te cambie la vida para siempre, en el nombre de Jesús. Mira, puede ser su papá, lo maltrata, lo humilla, lo veja, lo humilla, lo veja, lo maltrata, le dice no sirves para nada, eres un bueno para nada. El día que tu mamá salió embarazada de ti fue lo peor que pudo pasar en la vida, de verdad. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Para que él pueda avanzar, lo único que él tiene que hacer es extenderle el perdón. Abrázalo. Sí, escúchame. Ven, si él se queda aquí solamente viendo a su agresor y viendo a su agresor y viendo a su agresor, él siempre va a estar en el mismo lugar. Pero el día que él lo perdona, ese tropiezo ya no será más un tropiezo y él puede avanzar. Pero él siempre en su destino profético se va a encontrar agresores, a gente que va a venir y lo va a maltratar. De repente va a ser jefe, de repente va a ser compañero de estudio, que le van a hacer bullying, que van a tratarlo mal, que le van a decir mira, tú no sirves para nada, de verdad que no creo que tú vayas a llegar muy lejos, mira, tú no sabes jugar béisbol y tú tienes un sueño de jugar béisbol. Va a venir gente contra ti, pero cuando usted viene, lo abraza y lo perdona, entonces ese tropiezo tiene que huir y usted puede avanzar. Pero en el camino se va a encontrar más tropiezo y más tropiezo y más tropiezo y más tropiezo. Y usted lo único que tiene que hacer en la vida es abrazar, perdonar para poder avanzar en el nombre de Jesús. Para poder avanzar en el nombre de Jesús. Escúchame. Miren, cuando una persona viene a ofender, esa persona no viene sola. Eso me lo revelaba Dios ahorita, allá arriba. Escúcheme, la ofensa tiene aliados. Hay aliados de la ofensa. ¿Cómo así, pastor? Aliados de la ofensa. O sea, bueno, usted sabe que él es un hombre, ¿verdad? Pero supongamos que la ofensa es la esposa. Es la esposa. De alguna forma viene y le dice, tú eres un bueno para nada. Me debía haber casado con el árabe que me iba a dar una buena vida y me iba a dar bastante plata. No sé para qué me casé contigo. El árabe me dijo que me iba a poner una buena casa y yo aquí estoy viviendo aquí contigo alquilada. No entiendo. Con el árabe me hubiesen salido los muchachos catiritos y contigo me salieron morenitos. Escúchame, no se ríe, pero es que hay gente que es así. Y entonces vienen amigos y aliados de la ofensa. De repente la mamá le dice, yo te lo dije, que no sepa que lo viste. Yo te lo advertí. Aliado de la ofensa. O viene la amiga y le dice, amiga, pero eso tiene solución, tranquila. No pasa nada. Usted lo deja y
y busca al árabe. No pasa nada. Aliados de la ofensa. Un amigo, ven aquí, esta otra ofensa. Un amigo, muy amigo, que de repente viene y lo traiciona. ¿Sabe qué duele? La traición. Lo que hizo Judas con Jesús fue una traición. Y Judas encontró aliados en los fariseos. Él no es el Mesías. Él no es el que ustedes están esperando. Hay aliados. Gente que va a venir y decir, no lo perdones. Eso no es lo que Él quiere para ti. Pero cuando usted lo abraza y lo perdona, y abraza el perdón como una posibilidad de poder avanzar, entonces usted, no como una posibilidad, como una revelación, porque eso es una revelación, entonces usted va a poder alcanzar y llegar a su destino profético, a lo que Dios dijo que iba a hacer en su vida. Escúchame, los tropiezos siempre los vamos a tener, querida iglesia. Siempre vamos a tener gente que no nos ama, gente que nos traiciona, gente que no nos quiere, gente que nos mira mal, gente que nos lanza palabras de maldición. Pero eso no es lo realmente importante. Eso no determina quién eres tú en Dios. Lo que determina quién eres tú en Dios es el propósito que Él ya marcó de antemano para tu vida. Amén. Gracias. Aleluya. Le dije que le iba a decir una clave que me ha ayudado en mi vida. Mire, yo tengo una cara como que de no muy buenos amigos, porque a veces soy... Pero solamente Dios conoce mi corazón, y los que tienen la posibilidad de conocerme saben que soy así. Mis hijos lo saben. No hay nadie en la faz de la tierra, no existe, y creo que no existirá jamás nadie a quien yo odie. Jamás. No quiere decir que en el camino no me he encontrado gente que me ha traicionado. No quiere decir que no me he encontrado en el camino gente que no me ha querido, o gente que me ha agredido. Pero aprendí a desarrollar algo que Dios, solamente fue Dios. Porque escúchame algo que te voy a decir, escúchame. El perdón es algo divino. No es algo humano. El perdón es algo que viene de Dios. Humanamente no podemos perdonar. Pregúnteme, pastora, ¿qué hago para yo poder que las cosas no maximizar las cosas que me hacen, y yo poder ser una persona de un corazón, de un mejor corazón, y no amargarme tanto por lo que me hacen o me dicen? Inofendibles. Inofendibles. Dígale que está a su lado. Inofendibles. ¿Cómo inofendibles? ¿No me saludaron? No me saludaron. ¿No me vieron? No me vieron. Debe ser que no sé. Cualquier cosa. ¿Hablaron mal de mí? Debe ser que no tiene más nadie de quien hablar. Hablen de mí y listo. ¿Que no te quiero? No me quiera. Alguien me debe querer. Inofendibles. Inofendibles. Pastora, ¿cómo soy inofendible con mi esposo que viene y me dice, tú eres una buena para nada? ¿Cómo hago yo, pastora, para ser inofendible cuando mi esposo es indiferente conmigo, mi esposa es indiferente conmigo? ¿Cómo puedo ser inofendible cuando me irrespetan? ¿Cómo puedo ser inofendible? Sencillo. Es más sencillo de lo que piensas. Queridos, la presencia del Señor, el amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor. La clave del perdón es el amor. Les dije, comencé esta enseñanza diciéndole que el amor más grande y el perdón más grande lo mostró Dios cuando mandó a su Hijo por nosotros. Esa fue la muestra de amor y de perdón más grande. No merecíamos ser perdonados, pero fuimos perdonados. Amén. Escuche, perdonar no es una debilidad, al contrario, es parte del proceso de crecimiento hacia nuestra madurez. Solemos pensar que somos débiles porque perdonamos, al contrario, somos fuertes. Una persona que perdona es una persona fuerte, es una persona madura, es una persona que está creciendo en el Señor. Amén.
¿Dónde está la gente que perdona? El día que dejamos de perdonar, dejamos de crecer. El día que nosotros dejamos de perdonar, dejamos de crecer. La persona que perdona es una persona que refleja el carácter de Cristo. Es una persona que refleja el amor de Dios. Reflejamos el amor de Dios cuando nosotros venimos y le extendemos el perdón a la gente que nos dañó. La gente mira a Cristo en nosotros. Amén. Solo quien ha recibido y experimentado el perdón de Dios puede perdonar de verdad. Eso es lo que pasa. Que hay gente que no ha experimentado o no ha recibido en toda su plenitud el perdón de Dios. Cuando nosotros somos conscientes de lo que nosotros hemos sido perdonados. Cuando Pedro entendió que tengo que perdonar. Cuando Jesús se le reveló y dijo: Pedro, a la mañana siguiente te encontraste conmigo. En la mañana siguiente tú debías haber sido encarcelado, pero en la mañana siguiente te encontraste conmigo. Y lo que iba a suceder en tu vida no sucedió. ¿Sabes por qué no sucedió, Pedro? Porque no sucedió lo negativo que debía suceder en tu vida. Porque un día tú te encontraste conmigo. Así que lo más hermoso que a nosotros nos ha pasado en la vida es habernos encontrado con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dios Todopoderoso. Ese es lo más grande que nos pasó a nosotros en la vida. Y que Él un día, queridos hermanos, nos extendió de su perdón sin nosotros haberlo merecido. Todavía cada vez que tú y yo fallamos, cada vez que nosotros cometemos errores, nosotros vamos delante de la presencia de Dios y Dios nos perdona. Y Él nos perdona. El perdón no nos da licencia para seguir dañando. Ojo con esto. El perdón no nos da licencia a nosotros para seguir dañando. El perdón solamente es una muestra de que el amor de Dios está en nuestro corazón. En nuestro corazón. Amén. Yo sé que hay algunos de ustedes que quizás escuchando esto diga: pastora, pero ¿por qué siempre tengo que ser yo el que pida perdón? ¿Por qué siempre tengo que ser yo en la que perdone o el que perdone? ¿Por qué siempre tengo que acercarme yo? Porque si yo no promuevo el arrepentimiento en mi esposa, en mi esposo o en mis hijos o la persona que me dañó, eso no sucede. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Sabes por qué? Porque tú eres el que tiene o la que tiene un corazón perdonador. Así que no te sientas triste por eso, al contrario, siéntese agradecido de que usted tiene un corazón perdonador y que usted tiene la capacidad dada por Dios de perdonar a su agresor. Amén. Amén. ¿Dónde está la gente que es perdonadora? Tú eres una persona especial. Tú eres una persona especial a los ojos de Dios. Una persona que tiene corazón perdonador, una persona que agrada el corazón de Dios y una persona a la que Dios mira con atención especial. Con atención especial. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 47. Digo pues este otro: sus muchos pecados le son perdonados, porque ha amado mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esta es una clave para poder perdonar. A nosotros, estoy hablando a nosotros los hijos de Dios. A usted que viene por primera vez y que hoy va a recibir a Cristo en su corazón. Esta es una clave poderosa para que usted y yo podamos perdonar. Recuerde y tenga esta premisa en su vida: perdonar no es humano, perdonar es divino. Perdonar viene de Dios. Porque a veces nosotros nos excusamos en que: pastora, pero es que usted entiéndame, yo soy un ser humano y por eso. Es que está bien, en tu humanidad no vas a poder perdonar, se nos hace muy difícil. Pero abrazando el perdón de Dios para con nosotros vamos a poder perdonar a otros. Él le dice a los discípulos, Jesús le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando tú sabes que fuiste perdonado por Dios, por tus muchos pecados, entonces se te hace muy fácil perdonar. Cuando tú y yo tenemos ese entendimiento
de que cometimos muchas faltas y que aún así Dios nos perdonó, a nosotros se nos hace más fácil poder extenderle el perdón a otros. Dígale que está a su lado, el perdón está ligado al amor. Una persona que perdona es porque ama a Dios. Una persona que perdona es una persona que refleja el amor de Dios en su vida a través del perdón. En el mismo libro de Mateo, en el mismo evangelio de Mateo, en el versículo 21 del capítulo 18 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Escuche, ya Dios nos perdonó todo lo malo que nosotros hicimos. Y cada vez que nosotros vamos a Él nos perdona. Pero ¿sabes qué está diciendo esa palabra? Que cuando nosotros no perdonamos al que nos ofende, el Señor no nos perdona. Lo que Él no perdona es que nosotros no perdonemos. Para hacerlo sencillo, porque Él ya nos perdonó. Él ya nos perdonó a nosotros. Él ya perdonó nuestros pecados. Él ya perdonó nuestras faltas. Él ya perdonó nuestros errores. Él ya perdonó toda nuestra maldad. Pero Él no perdona que un siervo o que un consiervo o que alguien como nosotros que ha cometido pecados iguales a nosotros, o quizás menores o quizás mayores, nosotros no tengamos la capacidad de perdonarlo. Eso es lo que Dios no perdona. No es que haya una incongruencia ahí, no. Dios ya nos perdonó. Pero lo que Él no perdona es que tú y yo no perdonemos. De hecho, cuando Jesús nos enseña la oración en el Padre Nuestro, dice: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que hace que Dios nos otorgue el perdón es que nosotros perdonemos a nuestros ofensores. Amén. Amén. ¿Hay alguien que está entendiendo aquí lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Escucha, el Señor nos enseña que el perdón es un mandato. Lo enseñé en las casas de paz esta semana. Es un mandato, no es una opción. No es opcional, que bueno, yo decido perdonar a este sí, a este no. Esta falta sí, esta falta no. El perdón es un mandato. Dígale que está a su lado: el perdón es un mandato. El que no perdona no será perdonado. El que no perdona no será perdonado. El perdón no debe ser condicional, sino que debemos extender la misma misericordia y gracia que hemos recibido de parte de Dios. Amén. No perdonamos desde nuestra humanidad, porque nos resultaría difícil y a veces hasta imposible
Perdonamos desde el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos hace a nosotros perdonar, el poder de Dios. Escúchame. Nadie puede señalarte ni señalarme del pecado que ya nos arrepentimos y el cual ya Dios nos perdonó. Pero Dios sí puede a nosotros no perdonar el hecho de que nosotros no perdonemos a nuestro ofensor. Amén. Escúchame. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. 26 y 27, vamos a leer los dos. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. En nuestra humanidad no podemos perdonar porque tenemos un corazón endurecido. Las heridas endurecen el corazón. Y en nuestra humanidad no podemos perdonar. Pero Ezequiel dice que Dios quite esos corazones de piedra, esos corazones duros, y pone corazones de carne. Pero es a través del Espíritu. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y mis preceptos, dice el Señor. Escúchame. El Señor puede soplar ahora. Le pido al Señor que sople en tu corazón del Espíritu Santo de Dios sobre ti, para que puedas perdonar a todo aquel que te dañó. Para que puedas tener una relación sana con tu mamá, con tu papá. Una relación sana con tu esposa, con tu esposo. Una relación sana con tu agresor, con tu heridor. Para que puedas experimentar la plenitud de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren experimentar la plenitud de Dios? Escúchame. Una persona de corazón duro jamás, pero jamás podrá ser feliz. Una persona con un corazón endurecido nunca podrá experimentar la plenitud de Dios en su vida. Estoy hablando a personas que van a dejar de pensar y de sufrir por esa persona que los abandonó. Perdónalo. Déjalo libre. Déjala libre. Perdónalo. Pero perdónalo de corazón. Hoy es el día que tienes que ya perdonar. Cerrar esa herida, esa cicatriz. Hacer que eso sea una cicatriz, perdón. Lucas capítulo 15, del versículo 18 en adelante. Quiero que por favor te pongas de pie. La parábola del hijo pródigo. Y quiero que te lleves esto en tu corazón hoy, que esto es lo que te va a ayudar a perdonar. Entender qué fue lo que hizo Dios por ti y por mí, para que podamos salir nosotros de esa cárcel en la que nos encontramos. Cuenta la historia del hijo pródigo, que un joven vino delante de su padre y le dijo: Padre, dame toda mi herencia, dame lo que me corresponde, dame la parte que me corresponde de mi herencia. Y dice la Biblia que el padre le dio la herencia al hijo. Y ese hijo se fue lejos de su padre. No dice cuánto tiempo, pero se fue un tiempo lejos de su padre. Y lejos de su padre, ese hijo despilfarró todo lo que su padre le dio. Con mujeres, en vicios. Dice la Biblia que después de haberlo despilfarrado todo, el muchacho terminó en un hato de cerdos. Y en ese lugar comenzó a comer algarrobo, que era la comida de los cerdos. Y cuando estaba en ese lugar, como que entró en sí y se dio cuenta que estaba comiendo algo que no le correspondía. Y dice la Biblia que él se acordó de su padre y dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre están comiendo mejor que yo y yo aquí perezco de hambre? Dice la Biblia que él decidió ir nuevamente a casa de su padre.
Vamos a leer, dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Escúchame, así estábamos tú y yo un día. Muchos de nosotros llegamos a convivir con los cerdos, literalmente, y a comer de los algarrobos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Inclusive estando ya en el Señor, cuando hemos hecho algo que sabemos que le desagrada al Señor, y cuando entramos en sí, sabemos que nosotros en la casa de nuestro Padre tenemos un lugar de encuentro, y allí sabemos que hay un Padre que nos espera y que nos ama y que nos perdona. ¿Merecíamos el perdón? No sé qué piensa usted, pero yo pienso que yo no. Según mis actos, yo creo que yo no. Según lo que pude haber hecho, las veces que desobedecí a mis padres, que no honré a mis padres, que no respeté a mi esposo, que se me pasó la mano con mis hijos, que cometí actos de injusticia con gente con la que trabajé, las veces que quizás traicioné a través de una murmuración o de un chisme a amigos, amigas, las veces que murmuré contra mi autoridad. Yo no sé, tantas veces, tantas cosas. Yo no creo que yo hubiese merecido el perdón de Dios. No sé qué piensa usted. Yo estoy hablando de mí. Pero un día, después de haber desperdiciado el tiempo y después de haber comido literalmente la comida de los cerdos, volví a mi padre. Me gusta mucho cómo la Biblia refleja a este padre, porque es un padre que nos presenta a nosotros y nos muestra un amor incondicional. Escúchame, aquí los que son padres saben que cuando un hijo sale de casa, el papá está ahí. No ha llegado. En la ventana, no ha llegado. Así estés casado o casado, ya tengas tu familia, tu mamá y tu papá si están vivos, te preguntan: hijo, ¿cómo estás por allá? ¿Todo está bien? Cuídate mucho. ¿Comiste? Un padre se preocupa por un hijo. La Biblia no dice cuánto tiempo tardó ese muchacho lejos, pero sí dice que ese padre lo estaba esperando. Sí dice que ese padre estaba presto, listo para cuando su hijo llegara nuevamente. Tenía su corazón limpio, sano, para perdonarlo. Ese padre no tenía un cuchillo en su mano para acusarlo. No tenía una espada para decir: yo te lo esperaba, así quería que vinieras, así te quería recibir. Yo sabía que un día ibas a venir a pedirme cacao. No, la Biblia dice que ese padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Saben cómo se llama eso? Amor incondicional. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cada vez que nosotros le fallamos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando tú y yo somos conscientes de eso, cuando nosotros tenemos revelación de ese perdón que Él nos ha extendido, queridos hermanos, amigos, se nos va a hacer muy, pero muy, muy fácil poder perdonar al que nos ofendió.
porque aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión, ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión, brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia.